todos? Buenas tardes. Continuamos con las presentaciones del día 2 de MDevConf. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Bien, bien, Gustavo, muchas gracias. ¿Cómo están todos por hoy? Bien, ¿no? Las presentaciones que vimos anteriormente estuvieron muy interesantes y realmente ayudan, ¿no, Félix, al ámbito de desarrollo móvil y demás temas que son de bastante importancia, no importa la tecnología básicamente que vayamos a utilizar. Sí, más que nada eso es que muchas veces uno dice, yo ya sé esos temas, ¿no? Pero ve la charla otra vez y se da cuenta que no sabe muchas cosas y es muy útil realmente para todos nosotros, creo, incluso a los que ya desarrollamos cierto tiempito, ¿no? Me ha encantado muchísimo y espero que las próximas charlas les encanten aún más. Sí, y bastante, por eso generalmente hacemos el evento, ¿no? Para poder no simplemente enfocarnos en una tecnología como podría ser Android o iOS, o alguna tecnología, perdón, algún sistema operativo como Android o iOS, o alguna tecnología para desarrollar como Kotlin, Swift, Flutter, React Native, sino que estamos juntando todo y pues se está viendo poco a poco en el transcurso de todas las charlitas que tenemos, ¿no? Exacto, creo que eso es muy importante igual a resaltar, ¿no? De que uses la tecnología que uses, al final estamos utilizando estas herramientas para poder solucionar problemas, ¿no? Que es al final de cuentas lo que queremos hacer al final del día. Sí, Félix. Entonces, ¿qué te parece si invitamos a nuestro siguiente expositor, un invitado muy especial que pues está desde muy lejos, de Bolivia por lo menos, donde estamos nosotros, ¿verdad? Exacto, estoy muy ansioso realmente, desde hace mucho tiempo le quiero agradecer por todo lo que me ha enseñado, aunque sin él lo sepa. Estoy muy emocionado realmente por tenerlo acá. Sí, bueno, yo igual lo sigo hace bastante tiempo, así que, ¿qué te parece si lo presentamos y de una vez le damos la bienvenida, ¿no? Así es. Antonio Leiva, desarrollador Android durante más de 12 años en empresas y startups de todo el mundo. Actualmente se dedica a formar a otros desarrolladores Android para alcanzar su máximo potencial y el de sus empresas. Antonio es Google Developer Expert en Android, Kotlin y partner de formación de JetBrains. Hola, Antonio, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estáis todos? buenas Antonio, tardes, Antonio. bienvenido. Un placer estar aquí con vosotros. El placer nuestro, ¿no? Bueno, mi nombre es Gustavo, mi compañero Félix, pues vamos a ser tus hosts el día de hoy para apoyarte en todo Genial. lo que necesitemos y pues, como decía Félix, estamos emocionados realmente con tenerte acá en el evento. Te sigo desde hace bastantes años, leí tu libro Qué completo bueno. de Kotlin, Qué bueno. siempre viendo tu material que compartes, ¿verdad, Félix? Sí, Me Antonio, alegro. bienvenido. Es un placer tenerte acá. Es un agasajo tenerte con nosotros. De igual manera, antes de que comiences tu charla, quiero agradecerte personalmente. El mejor regalo que me han dado cuando he comenzado ha sido tu libro y me ha servido muchísimo. Muchas Qué gracias bien, me por alegro eso. muchísimo. Bienvenido. Gracias a vosotros. Un placer. ¿Y cómo te encuentras, Antonio? Que quizá un poquito hablar a la gente del material que subes en tu canal de YouTube, porque si no me equivoco subes material constante, ¿no? Sí, ahora mismo estoy muy centrado en YouTube y subo un vídeo cada semana. Ahora mismo estoy muy enfocado en Jetpack Compose, que es el tema que veremos hoy, pero subo un poco todo relacionado con desarrollo Android y la verdad que muy contento con el resultado. La comunidad lo está adaptando y aceptando muy bien y yo encantado de seguir compartiendo por allí. Genial, es muy impresionante realmente cómo manejas todas estas cosas y venir de un ámbito que, bueno, hemos seguido tu historia bastante cerca, ¿no? Y yo siempre he tenido la duda, ¿cómo organizas estas cosas? ¿Cómo organizas qué vas a sacar del contenido? ¿Tienes un equipo grande detrás, pequeño, va creciendo? ¿Cómo es esa organización? Pues a día de hoy en el equipo somos 3 personas. Una persona que me ayuda con la parte más de organización del proyecto, porque para los que no lo sepáis ya me dedico al 100% a la formación. Y entonces, bueno, pues se encarga un poco de toda la gestión administrativa, un poco de soporte, etcétera. Y luego tengo otra persona que lleva todo el tema de las redes sociales, incluyendo la edición de vídeos, que por eso tengo tanta facilidad de poder sacar un vídeo a la semana, ¿no? Porque yo ya no me encargo de la edición, sino que hay una persona que me ayuda y yo simplemente me encargo de la grabación, de escribir los artículos relacionados también
pero luego la edición, el publicarlo y todo eso ya lo tengo delegado y por tanto puedo ir más rápido. Y Buenísimo. en cuanto a la organización de los temas, pues voy viendo un poco temas que creo que a la gente le interesan y que les puede ayudar a evolucionar y mezclado con temas que son más de actualidad, que también quizá a las personas ahora mismo no les sea tan útil, pero sí que llaman más la atención, ¿no? Y hay mucha gente alrededor prestando la atención y por tanto voy mezclando un poco contenido más muy novedoso con contenido de los fundamentos del desarrollo de Android y así es como voy un poco viendo también, recibiendo feedback. Muchos de los vídeos que hago surgen de las ideas que me proponen la propia gente de la comunidad, en los comentarios de los vídeos, etcétera. Y luego también, pues en función pues hay veces que llevo una época más temática, como es el caso, en el que publico todo relacionado con un tema, pero normalmente también intento ir entrelazando un poco temas. Buenísimo, Genial. Antonio. Uno de los videos que más me gustó de Antonio fue las noticias que diste, si no me equivoco, este año. El año pasado, no recuerdo, pero ese video me encantó realmente. El de Android 11, sí, fue ya el año pasado. Sí, Fue muy bueno. es realmente como algo sagrado, digamos, nuestro, ¿no? Ver ese tipo de actualizaciones, esos noticieros, y más aún si viene de alguien como tú, estar actualizándonos contigo es, creo que incluso hasta vez priorizo más que leer la misma documentación o cualquier cosa de cómo lo interpretas. Sí, Antonio, más bien muchas gracias por aceptar la invitación y pues felices de tenerte acá en el MDevConf, en la segunda versión que estamos realizando del MDevConf, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si podemos comenzar con tu presentación? Vale. Y pues, sí, perfecto, acá ya lo tenemos. Genial. Muy Y bien, bueno, pues la transmisión es toda tuya, Antonio, y cualquier consulta estamos pendientes. perfecto. Pues lo primero de todo, muchísimas gracias a los que estáis ahí al otro lado. Un placer para mí estar compartiendo con vosotros hoy. No me quiero entretener más en presentaciones porque ya me han presentado muy bien, pero si vais a experto.com, pues ahí tenéis el enlace a todas mis redes sociales, tenéis bastante contenido gratuito por el que empezar. Por ejemplo, muy relacionado con el tema de hoy, tenemos el tema de Jetpack Compose, que podéis hacer desde aquí o yendo directamente a compose.expert. Tenéis un módulo gratuito con un montón de contenido para aprender las bases. Así que hoy vamos a ver un pequeño aperitivo de lo que es Jetpack Compose, pero si queréis entrar más a fondo, podéis ir aquí y aprender mucho más sobre el tema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy va a ser una charla totalmente práctica, es decir, vamos a hacer un ejemplo directo y vamos a ir probando cosillas sobre el propio Android Studio y mientras os voy a ir contando pues qué es esto de Jetpack Compose, cuáles son las ventajas que tiene, cuáles son las funcionalidades, de tal forma que os llevéis una idea bastante amplia y sobre todo os llevéis las ganas de empezar a trabajar con ello, porque ya vais a ver que es súper interesante y que además nos ayuda muchísimo en todo lo relacionado con el desarrollo de interfaces en Android. Así que lo primero que voy a hacer ya sin contaros nada más es empezar a crear un proyecto y luego ya poco a poco os voy a ir desgranando algunas de las ideas de qué es Jetpack Compose, qué es lo que hay detrás de ella, etc. Desde la versión de Arctic Fox ya tenemos soporte para Jetpack Compose. Yo estoy con la beta, la siguiente, la de Bumblebee, pero da igual. Lo que vais a ver aquí se puede aplicar directamente a Arctic Fox. Así que con que tengáis esa versión de Android Studio ya podéis empezar a trabajar con Jetpack Compose. Y cuando creéis un nuevo proyecto os aparecerá esta opción, crear una actividad que pueda utilizar Compose. Así que simplemente le damos a siguiente, nos creamos una aplicación que vamos a llamar, por ejemplo, mdconf y vamos a darle a finalizar. Esto nos va a crear un proyecto con una serie de configuraciones especiales que ahora vamos a ver. Pero antes de ir adentrándome en todo esto, quiero contaros un poco qué es esto de Jetpack Compose para los que vengáis totalmente de nuevas. Seguro que ya conocéis en otras tecnologías esta forma de implementar interfaces en las que realmente en vez de ir nosotros a definir paso por paso cómo queremos pintar la interfaz, realmente lo que hacemos es definir qué es lo que queremos ver y automáticamente el sistema es capaz de crear esa interfaz por nosotros. Esto es lo que se denomina interfaces declarativas, porque lo que hacemos es declarar lo que queremos ver en la interfaz y
tiene muchas ventajas, algunas de las cuales vamos a ir viendo en la sesión de hoy. Pero quedaos con eso, con que Jetpack Compose es una forma de definir interfaces de manera declarativa, que está basado en funciones. Ya veréis que cada vez que vamos a pintar un trozo de interfaz simplemente estamos llamando a una función, de tal forma que esas funciones lo que hacen es emitir un trozo de UI, de interfaz, y esa interfaz se acaba representando en la pantalla. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que Jetpack Compose está basado en Kotlin. Muchas de las funcionalidades que vemos aquí con Java no se podrían conseguir. Simplemente Kotlin ha permitido el que un sistema de declaración de interfaces de este tipo exista en Android y, por tanto, si estáis en un proyecto en el que estáis utilizando exclusivamente Java, no vais a poder utilizar Jetpack Compose. Así que a los pocos rezagados que quedéis sin utilizar Kotlin, os animo a que intentéis dar el paso, porque poco a poco van a salir partes de las librerías de Android que van a ser exclusivas de Kotlin y, por tanto, es interesante que no os quedéis atrás en ese aspecto. En el caso de Jetpack Compose es muy claro. Si no utilizáis Kotlin, no vais a poder desarrollar en Jetpack Compose. ¿Qué más tenemos sobre esta librería? Pues es interesante también conocer que Jetpack Compose puede funcionar de forma interoperable con el sistema clásico de vistas, de tal forma que en una vista de las antiguas podemos cargar una vista que luego dentro utilice Jetpack Compose y viceversa. Podemos tener una interfaz definida en Jetpack Compose y en un punto de esa interfaz cargar una vista, un XML de los del sistema clásico y pueden trabajar en conjunto sin problema. Esto lo han hecho de tal forma que si queremos empezar a utilizar Jetpack Compose hoy, no tengamos que hacerlo con una aplicación escrita en Compose desde cero, sino que podemos empezar en un proyecto que ya exista e ir añadiendo nuevas partes del código en Compose. Un poco siguiendo la filosofía que recordaréis cuando empezamos a entrar con Kotlin, que no hace falta que el proyecto entero esté en Kotlin para poder utilizarlo. Con Jetpack Compose ocurre exactamente lo mismo. Vale, eso es un poco a grandes rasgos lo que tenemos sobre lo que os quería contar sobre Compose. Una parte también muy vital, pero que la veremos mucho más clara cuando hablemos sobre ello, es el tema de los estados. Jetpack Compose basa las actualizaciones de la UI en un estado. Nosotros definimos una serie de componentes que nos pintan la pantalla y un estado asociado a esos componentes. Algunos pueden no necesitar ningún estado, pero los que lo necesiten, cuando ese estado se modifique, automáticamente esa parte de la UI que está afectada por ese estado se recompondrá. Esta es una parte muy importante a tener en cuenta porque es la base de cómo funciona este sistema y, por tanto, también necesitas tenerlo muy en cuenta para poder trabajar correctamente con Jetpack Compose, porque si no tenemos muy claro esto, habrá partes que a lo mejor nos resulten extrañas, ¿no? Pero, por otro lado, es una parte muy buena porque no nos tenemos que preocupar nosotros de actualizar el estado de las vistas, sino que las vistas se basan en el estado que nosotros le pasemos y, por tanto, la sincronización entre el estado y la UI es inmediata y nos va a liberar de muchos errores que sí que se nos producían en el sistema clásico. Dicho esto, vamos a empezar a entrar un poco en código. Vamos a ver qué es lo que nos ha creado aquí el proyecto de Jetpack Compose. Y lo primero que vemos es una activity un poco especial. Es una activity que extiende de Component Activity, que es una activity que está por encima, por ejemplo, de App Compat Activity, etcétera. Es una activity base dentro de las librerías de Android X que tiene una función un poco especial que se llama setContent. En vez de tener el setContent típico en el que le pasamos un XML, aquí simplemente abrimos un bloque de código y todo lo que escribamos dentro ya puede ser código de Jetpack Compose. Así que como ves, esta es la única configuración así un poco especial que necesitamos para nuestra activity y a partir de aquí todo el código de nuestra aplicación podría ser en Compose. Es decir, podríamos tener exclusivamente esta main activity
y todo el resto del código de nuestra aplicación ser compose sin necesidad de otras activities, otros fragments y que todo funcione a partir de este punto a través del nuevo sistema de vistas. ¿Qué más configuraciones tenemos aquí? Pues si nos vamos al build.gradle, veremos que aquí, bueno, básicamente nos ha añadido la versión de Kotlin. Me ha añadido la 1.01, pero vamos a añadir alguna un poco más nueva. Ahora mismo vamos por la beta 0.2, creo que es. A ver si ahora me sincroniza bien esto. Y esto requiere la 1.5.31. La última versión estable a día de grabar esto, a día de este vídeo, es la 1.05, pero ya os digo, voy a utilizar la 1.10 beta 0.2 porque hay algunas cosas que en la 1.05 estaban como experimentales y a partir de este punto ya están estables. Así que vamos a utilizar esta versión. Y luego, si nos vamos al otro build.gradle, veremos que hay alguna pequeña configuración más. Por ejemplo, por aquí la versión de Compose y una serie de librerías relacionadas con Compose. La librería de Compose UI, la de Material y la de la Preview, que luego hablaremos un poco de esto. Aquí parece que hay algunas dependencias que no estaban actualizadas, pero bueno, aquí lo tenemos. Vale, hemos visto cómo se configura el build.gradle, ya veis que tampoco hay mucha cosa nueva. En cualquier caso, bueno, el build features con compose a true. En cualquier caso, si creáis un nuevo proyecto o incluso en un proyecto existente creáis una nueva activity que utilice compose, automáticamente os configura los build.gradle. Y luego, aquí, aparte de la main activity, tenemos otra parte que es el tema. Los temas en Jetpack Compose no van como conocíamos anteriormente, aquí en el themes, no se definen aquí, sino que se definen en una serie de clases que también son Kotlin. Tenemos el tema, que de momento no vamos a entrar muy a fondo en esto, pero básicamente es un tema que define la paleta de colores clara y oscura en función del tema que esté utilizando el sistema. Por defecto, esto lo podríamos configurar todo, pero por defecto, en función del tema que tiene el sistema, recoge los colores claros o los oscuros y luego le aplica una serie de colores, de tipografía, de formas y el contenido, que bueno, luego solo veremos lo que es. Pero básicamente tenemos colores, que son los que vienen de aquí, tipografía y formas. En la tipografía podemos definir una serie de tipos básicos que vamos a poder aplicar a las fuentes y en formas definimos cuáles van a ser las formas de nuestros componentes. Hay 3 tipos de formas que aplican a 3 tipos de componentes en función de su tamaño y por defecto utiliza una forma con bordes redondeados. Pero si habéis seguido un poco el contenido de los temas de Material, etcétera, de Material Design, habréis visto en algunos sitios que ahora los botones son como pueden tener las aristas cuadradas y cosas así, y todo esto se puede configurar gracias a las formas que tenemos aquí. Entonces, volviendo a la main activity, vamos a empezar a ver un poco cuáles son los componentes principales de un proyecto en Jetpack Compose. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro código debe estar dentro de ese tema que hemos visto que está configurado aquí. El mdef-conf theme, este es el tema que crea por defecto, está basado en Material Theme, dándole algunos colores y algunas tipografías específicas. Nosotros todo esto lo podríamos configurar, pero bueno, por defecto está definido así. Para que nuestro UI aplique ese tema, simplemente tenemos que cubrir toda la UI con el tema que nos ha creado, en este caso el mdef-conf theme este. Todo lo que pongamos dentro aplicará el tema que hemos visto aquí. Normalmente lo que se hace es poner de base ese tema y ya todo lo que creemos a partir de este punto, pues aplicará el tema correspondiente. Luego aquí también nos incluye una surface. No vamos a entrar mucho en lo que es esto, pero es una especie de, una superficie de las de Material que lo que ayuda es a aplicar bien los colores que se explican en el tema. Lo ideal es añadir los componentes dentro de una surface para que los colores del tema se apliquen correctamente. Y luego, en este ejemplo, pues simplemente tenemos un
un greeting, que es un texto que muestra lo que le pasemos por aquí por argumento con un hello delante. ¿Esto cómo funciona? Pues hemos dicho que los temas en Material, perdón, en Jetpack la UI en Jetpack Compose, perdón, se basa en composables. Los composables no son más que funciones que emiten UI. Estos composables a su vez llamarán a otros composables que nos darán funcionalidades un poco, vamos, las funcionalidades que nosotros necesitemos para la pantalla. Hay un montón de composables ya definidos para los componentes más habituales dentro de una UI. Por ejemplo, el más básico pues es el texto, que nos permite mostrar un texto en pantalla. Para que una función emita UI, lo único que tiene que hacer es tener marcado con @composable la función para que el compilador de Jetpack Compose sepa que esto es una función que emite interfaz y, por otro lado, que no devuelva nada. Las funciones, los composables, los que pintan algo en pantalla, no pueden devolver nada, es decir, devuelven unit. Simplemente lo que hacen es emitir UI, como hemos comentado, emitir componentes de interfaz. Si esto lo ejecutamos, vamos a ir viéndolo. Tardará un poquillo la primera vez, pero simplemente vamos a ver un texto en pantalla que nos muestre este Hello Android. ¿Qué más podemos ver por aquí mientras tanto? Pues bueno, ahora explicaremos un poco qué es todo esto, pero la otra parte importante es la de las previews. En los sistemas de interfaces declarativas, una parte muy importante es el cómo se actualiza la pantalla. A ver, que esto es de otro ejemplo que estaba haciendo antes. Es muy importante cómo se va actualizando cómo podemos ver los cambios del código en la UI. Y la mayoría de los sistemas, si nos planteamos otros sistemas que utilizan también interfaces declarativas como son React Native o como es Flutter o incluso Swift UI, aunque yo Swift UI no lo conozco mucho, así que no sé si es exactamente así. Pero todos estos, cuando nosotros vamos modificando el código, automáticamente en el dispositivo podemos ir viendo los cambios. Esto en Jetpack Compose no es así y por eso el título de esta charla era casi todo lo que necesitas, ¿no? Porque en la preview todavía tenemos trabajo por delante, pero no tenemos la opción de que si yo cambio algo aquí, si aquí en vez de Android pongo, aunque esto a lo mejor sí funciona, vamos a probarlo. Esto sí funciona en particular, ahora os contaré por qué. Pero si yo añado un nuevo componente, por ejemplo, greeting, y aquí pongo Google, si veis, esto automáticamente no se me está actualizando. Esto es un trabajo que queda pendiente y que ya en el último Android Dev Summit dijeron que iban a trabajar en ello, pero la actualización de la UI no es muy rápida. Por eso se han creado una alternativa que son estas previews, que lo que hacen es mostrarnos el composable que nosotros pintemos aquí dentro, definamos aquí dentro, nos lo muestra en una preview a la que podemos acceder. A ver, tengo que cerrarlo y volverlo a abrir porque si no, no me salen las pestañitas. Aquí las tenéis. Eso es un truco. Si no veis las pestañas estas, cerrad el fichero y volvedlo a abrir. Aquí en el split podemos ver todos los composables que estén marcados como preview. Este composable tiene una anotación preview que además le podemos pasar una serie de parámetros para definir cómo queremos que se nos pinte la preview. Pues, por ejemplo, le podemos poner que nos muestre un background o le podemos decir que tenga la preview de ancho 200 y de alto 200. O incluso podemos decirle algo muy interesante. Vamos a hacerlo más pequeño para poder verlo todo, que es que el UI mode sea el modo noche, de tal forma que podamos ver cuál es la apariencia de nuestra aplicación en modo noche. Voy a actualizarlo o en modo oscuro. A ver si me recarga esto. Vamos a hacer un make. Pero si os fijáis, es una alternativa un poco mejorada de cómo acceder, de cómo ver qué es lo que estamos consiguiendo con el composable que estemos definiendo.
Realmente sigue siendo casi tan lento o incluso a veces más que ejecutarlo en el dispositivo, pero tiene un par de ventajas. La primera es que no tenemos que navegar hasta el punto correspondiente para ver si se está pintando bien nuestro composable o no. Podemos crearnos tantas previews como necesitemos de todas las partes del código que queramos. Y la segunda es que podemos definir varias previews sobre el mismo componente y verlo de distintas formas. Por ejemplo, yo aquí me podría crear otra preview que el modo sea el modo claro. Y así puedo ver a la vez el modo claro y oscuro sin necesidad de estar todo el tiempo ejecutando. No me está saliendo esto bien porque creo que esto tiene que estar dentro de un Surface para que funcione bien. Si recordáis, os había comentado que el Surface es el que define bien los colores. Vamos a comprobarlo. Por eso a lo mejor he elegido algo incorrecto en el UI Mode, pero yo creo que debería verse. Voy a quitar esta parte de aquí. Ahora sí. Y aquí podríamos estar haciendo nosotros todo lo que quisiéramos con el código y estaríamos viendo tanto el tema claro como el tema oscuro. Así estamos seguros de que no la estamos liando con los colores. Genial, pues una vez que hemos visto esto, vamos a ver un poco cómo podemos crear componentes un poco más complejos, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es muy sencillo. Simplemente estamos mostrando un texto que nos muestra un hello con el código que le pasemos por aquí. Entonces, bueno, vamos a ir mejorando un poco todo esto. Me voy a cargar todo esto, de hecho, y vamos a ir creando nosotros cosas que nos sean un poco más útiles. Lo que voy a hacer es un pequeño formulario de login muy sencillo y para ello necesito poder colocar los componentes dentro de la pantalla. Me voy a crear una preview de todo esto. Una preview de My App Preview, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es sacarme todo esto a un componente que se llame MyApp, un composable. Como veis hay hints, bueno, no me acuerdo cómo se llama esto, pero los hints estos que te permiten escribir algo de forma más rápida. Si escribimos comp, nos genera una función composable y ya solo le tengo que dar el nombre y la ponemos aquí, MyApp. Así yo ya puedo poner aquí MyApp en la preview y no tengo que andar preocupándome ni del tema, ni del Surface, ni nada de eso. Vale, mientras renderiza la preview, que de momento no hemos hecho nada, vamos a ir añadiendo aquí cositas. Si recordáis, uno de los puntos más importantes dentro de una UI son los layouts, ¿no? Los que nos permiten colocar elementos en distintas posiciones en la pantalla. Seguro que se os viene a la cabeza muy rápido el frame layout, el linear layout, por ejemplo, el relative layout, ¿no? O incluso el coordinator layout, constraint layout, todos estos. Bueno, pues en Compose tenemos algunos equivalentes. Hay algunos que funcionan parecido, pero no exactamente igual. Y os voy a enseñar ahora mismo los tres más comunes. El primero es el Box, que vendría a ser el equivalente al frame layout, porque lo único que hace es añadir elementos dentro de sí mismo. Si yo pongo aquí text, hello, hello world, tenemos aquí, veremos más o menos lo que veíamos antes, pero este box lo que nos permite es colocar componentes unos encima de otros o centrarlos dentro de la caja. Ya veremos luego cómo podemos darle tamaños a cada uno de los componentes, no me quiero adelantar, pero básicamente vendría a ser como un frame layout. Le podemos definir los componentes que van dentro y luego alinearlos en la parte superior izquierda, inferior derecha, etc. Luego tenemos otro que es el row,
que vendría a ser como el linear layout horizontal. Lo que hace es ir añadiendo componentes uno al lado del otro. Si añadimos 2 Hello World, pues nos aparecerán uno a la derecha del otro. Ahí los tenemos. Voy a hacerlo un poco más grande para que veamos esta parte de arriba. Y por último, tendríamos el column, que es como el row, solo que él sería en vertical. Sería un linear layout vertical. Luego, si os preguntáis si, por ejemplo, tenemos algo equivalente al constraint layout, existe el constraint layout en Jetpack Compose y, bueno, existen varios más. Pero estos son los más comunes. De hecho, luego si queremos hacer, por ejemplo, algo parecido a un Recycler View, tenemos el Lazy List y el Lazy Column, que son muy parecidos al Lazy al Column. Perdón, Lazy Row y Lazy Column son muy equivalentes al Row y al Column, solo que inicialmente no saben cuáles son los componentes que va a haber dentro, se generan de una forma un poco diferente y es una forma mucho más sencilla de pintar listados infinitos o dinámicos sin tener tanto lío como teníamos con Recycler View. Y luego, bueno, pues lo que os digo, no es tan preocupante dentro de Jetpack Compose que anidemos layouts unos dentro de otros, porque a diferencia del sistema clásico de vistas, donde el anidar layouts podía hacer que creciera exponencialmente el tiempo que tardamos en pintarlo, en Jetpack Compose no es así porque el sistema de vistas está pensado para que los hijos solo puedan medirse una única vez y, por tanto, no hay forma de que crezca exponencialmente el tiempo que tarda en pintarse la pantalla. Siempre va a ser un tiempo lineal y, por tanto, no nos tenemos que preocupar tanto del anidamiento como nos preocupábamos en los XML. Aún así, que sepáis que existe el Constraint Layout y que podéis usarlo, pero la mayoría de las veces es mucho más sencillo y más cómodo tirar con estos layouts más simples. Vale, igual que tenemos textos, podemos crear un montón de componentes distintos. Tenemos, por ejemplo, si lo que vamos a hacer es un formulario, pues tenemos, por ejemplo, un text field, que sería como el texto como el edit test del sistema clásico. Aquí le podemos poner un valor, por ejemplo, user, y el onValueChange de momento lo vamos a dejar vacío porque ahora os explicaré alguna cosilla. Y esto nos va a crear un campo de texto donde podemos escribir, teóricamente, ¿no? Ahora ya veremos algunas cosas que nos van a sorprender un poco viniendo del sistema clásico de vistas. Podemos pintar un botón sin ningún problema también, utilizando el componente button. El componente button, en vez de dar por hecho que dentro va a tener un texto, nos deja escribir lo que nosotros queramos aquí dentro. Por tanto, el botón podría tener cualquier otro composable dentro de sí. Aquí nosotros podemos pintar un texto que diga login, por ejemplo, y nos saldrá un botón con el login, pero no estamos limitados a esto. Podríamos pintar aquí un row, por ejemplo, y que este row tenga un icon que sea icons.default. Pues no sé, a ver qué, pues por ejemplo, check, por poner un ejemplo. A ver. Y el content description vamos a ponerlo a nulo, pero bueno, es algo que es interesante rellenar de vez en cuando. No sé ahora mismo por qué esto no me está... Ah, vale, porque he cogido la sobrecarga que no es. Esto es imagen vector. Y podríamos nosotros dentro del botón añadir lo que quisiéramos. Esta es una filosofía que vais a ver muchas veces dentro de Jetpack Compose, que los componentes no dan por hecho cuáles son los elementos que van a tener dentro, sino que somos nosotros los que lo podemos decidir. Si os fijáis aquí, el row está alineando, a ver si se quita de encima, no consigo que lo quite.
Bueno, pero si os fijáis, a ver, que justo se había quitado. Ahí. Si os fijáis, están alineados en la parte superior y lo que estaría bien es que estuviera centrado. Para eso, tanto row como column tienen dos variables que son muy importantes, que son el arrangement y el alignment. El arrangement es, si es el row, se refiere a horizontalmente, cómo se van a colocar los elementos, y el alignment, si es, en el caso del row, sería el vertical, para definir verticalmente cómo se alinean. Yo aquí podría decir vertical alignment igual a alignment.center vertically, y ahora se me centrarían ahí correctamente tanto el texto como el icono. El arrangement luego lo veremos en la columna, en esta columna que nos va a venir bien, y así os lo explico mejor ahí. Vale, si os fijáis ya, el texto y el icono están centrados. Pues bueno, quedaos con esto. Esto se denomina técnicamente Slot API, que es una API basada en huecos. En vez de dar por hecho que nosotros vamos a tener cosas dentro de los componentes, esos huecos están vacíos y nosotros lo podemos rellenar con lo que queramos. Así que vamos a seguir un poco con esto. Tenemos nuestro test field, nuestro botón, que le voy a dejar solo el texto que teníamos de login. Así. Y luego vamos a añadir otro test field que sea la contraseña. Vale, luego se actualizará esto. Ya sabéis que va un poco lento. Esta es la mayor pega, ya os digo, que tenemos en Jetpack Compose ahora mismo. Ojalá la vayan mejorando. Obviamente nosotros no queremos que esto esté aquí alineado arriba a la izquierda, sino lo ideal sería que estuviera centrado en la pantalla. Para ello, por un lado, podemos utilizar el alignment, que en este caso, en el de columna, es horizontal alignment. Le vamos a decir que se alinee horizontalmente, y luego el vertical arrangement le podríamos decir que se alinee en el centro. Alignment.center. Alignment. Arrangement, perdón. .center. Con esto ya conseguimos que todos los componentes se centren en la columna y que esto también se centre verticalmente. Aquí lo tenemos. Vale, otra parte muy importante dentro de Jetpack Compose son estos modifiers. Los modifiers vendrían a ser el equivalente a las propiedades que añadíamos dentro de los XML, donde definimos tanto lo que... Hay muchos tipos de modifiers, algunos que definen los tamaños de los componentes, otros que definen partes de la apariencia, también hay estados. Por poner algunos ejemplos, pues nosotros podríamos tener aquí un modifier que siempre nos basamos para empezar en un objeto modifier que no tiene ningún modificador, y luego le podemos ir concatenando modifiers. Por ejemplo, le podemos decir que la columna ocupe todo el espacio, y esto lo que va a hacer es que se va a extender hasta ampliar todo el espacio. No lo vamos a ver seguramente porque bueno, los componentes dentro de la propia columna están ocupando lo que necesitan, así que no vamos a ver ningún cambio, pero lo que sí que podemos hacer es, por ejemplo, añadirle un background, decirle color.lightgray, y así veremos la columna hasta dónde llega. ¿Qué más cosas le podemos añadir al modifier? Pues, por ejemplo, fijaos, la columna está ocupando todo el ancho y todo el alto. Esto es porque lo hereda de Surface, pero si, por ejemplo, queremos que ocupe todo el ancho, pero que de alto solo ocupe lo que necesita, le podemos decir que haga un wrap content height, perdón. El size sería hacer el width y el height los dos juntos. Y con esto solo ocupará el alto que necesite. El modifier también nos va a permitir, por ejemplo, añadir un padding. Si os fijáis, ahora se nos está pegando el fondo al
a la parte superior de los test fields, pues le podemos añadir un padding que sea 16 dp. Para definir dp simplemente utilizamos esta propiedad de extensión de los enteros. Y con eso podríamos definir también un padding que nos deje un espacio por donde nosotros queramos. Dentro de Jetpack Compose, de los modifiers, el orden en el que aplicamos los modifiers importa. Si, por ejemplo, quisiéramos añadir un padding antes de aplicar el background, simplemente tenemos que añadir el padding por encima del background. Y ahora el background también tendrá ese padding y se nos separará un poco de los laterales de la pantalla. Así que tened en cuenta eso, que podemos aplicar tantas veces como queramos los distintos modifiers y en función del orden en el que nos apliquemos tendremos un resultado u otro. Eso hace que no necesitemos margin realmente, porque con el padding aplicamos después el background y luego el otro padding sería el equivalente a que esto hubiera sido el margin del sistema clásico de vistas. Aquí solo tenemos padding. Y luego se pueden hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, hacer que toda la vista sea clicable con el clickable. O, bueno, hay un montón de cosas. Focusable o focusable si queremos que se pueda, que pueda capturar el foco. Hay algunas vistas que por defecto ya lo tienen implementado, pero para las que no, podemos utilizar el modifier focusable. No me sale. Focusable. Y si quisiéramos añadirle a esta columna, imaginaos que se nos saliera a la pantalla y quisiéramos añadirle un scroll, podríamos añadirle un vertical scroll y configurar aquí el scroll para que esta columna pueda scrollear y se nos comporte como si fuera un linear layout dentro de una scroll view. Aquí con el propio column y con el modifier lo podemos hacer todo. Vale, pues vamos a ejecutar esto porque os quiero enseñar que en este punto tenemos un pequeño problemilla. Que es que aunque yo tengo aquí mis vistas, si yo intento escribir algo en ellas, no pasa nada. ¿Y esto por qué es? Por lo que hemos dicho de que en Jetpack Compose las vistas o los composables basan su estado en un estado exterior que nosotros les proveamos. Algunas vistas pueden tener su propio estado y otras lo reciben desde fuera. En el caso de los test field podemos ver aquí que recibe un valor y también recibe una lambda que define lo que vamos a hacer cuando modifiquemos su valor. Yo podría, por ejemplo, aquí definir pues por ejemplo, en este punto, te voy a decir que val_user es igual a la cadena, igual a la cadena vacía y utilizar el user aquí como variable. E incluso ponerlo var para que se pueda modificar. Y por tanto que yo pueda hacer aquí user igual a it, que es el valor nuevo que está recibiendo desde el test field. Pero si yo ejecuto esto, lo que voy a ver aquí es que aunque escriba, sigue sin pasar absolutamente nada. ¿Y esto por qué es? Porque los composables dentro de Jetpack Compose, para que funcionen, tienen que recibir ese estado en una clase de Jetpack Compose que se llama state. No vale cualquier variable, tiene que ser una variable de tipo state. Y para ello se define utilizando la función mutable state of. A partir de este momento, cualquier composable que se base en este estado o en alguna variable que ya hayamos calculado a partir de este estado, se van a recomponer, van a volver a actualizarse cuando este estado cambie. Entonces aquí podríamos hacer user.value y user.value igual a it. Value. Pero de nuevo, si ejecutamos esto, vamos a seguir teniendo un problema, que además ya nos está saliendo el error aquí, así que normalmente no se nos va a olvidar. Si nosotros intentamos escribir, volvemos a tener la misma situación. ¿Esto por qué es? Porque cuando se modifica este estado, también se está reactualizando toda la UI, lo que implica que este mutable state
se está volviendo a inicializar. Se vuelve a inicializar con la cadena vacía y aunque yo lo pinte y lo actualice, la cadena vacía va a volverse a inicializar aquí y va a volverse a pasar al test field. Para ello, para que nuestro estado sobreviva a las recomposiciones, tenemos que utilizar una función que se llama remember. Esto lo que va a hacer es recordar el valor de en este caso del mutable state, pero de cualquier variable que indiquemos aquí, la va a recordar para cada vez que el estado se recomponga, para cada vez que el composable se recomponga, para volver a utilizar la misma, de tal forma que no se destruya, ¿no?, entre cada actualización. Si nosotros ahora probamos esto, veremos que ya por fin sí que podemos escribir aquí. Esto lo que va a hacer es que va a recibir por aquí el user.value y cuando cambie el valor se va a informar por esta lambda que va a actualizar el estado. Como este estado está en remember, aunque esta UI se repinte porque ha cambiado el estado, no va a haber problema porque siempre va a devolver el mismo mutable state of, gracias a la función remember. La función remember... Antonio, perdón la interrupción. Tenemos 5 minutitos más, por favor. Vale, de acuerdo. Gracias. Genial. La función remember lo que nos permite otra sobreescritura, que es esta con un delegado que nos permite ahorrarnos el punto value. Podríamos quitar este punto value de aquí y este punto value de aquí. Y por otro lado, tenemos otra sobrecarga que nos viene mucho mejor aquí, que es una desestructuración. Es decir, que en vez de utilizar esto, podríamos hacer set user. Esto nos guarda aquí el valor y aquí una función que nos permite modificar el estado. Así que simplemente aquí haríamos user y al onValueChange le pondríamos set user. Lo mismo podríamos hacer con la contraseña, el pass y el set pass, y ponérsela aquí. Pass y set pass. Y luego podríamos, por último, crearnos un estado basado en los estados anteriores que teníamos. Como decía, aunque ahora creemos aquí una variable que lo que va a hacer es activar y desactivar el login en función de si los dos campos tienen datos o no, yo voy a crearme aquí un button enabled que es igual a user.isNotEmpty and pass.isNotEmpty. Aunque esto no sea un estado mutable, como está basado en los valores de un estado de los de Jetpack Compose, cuando cambie también va a actualizar la UI. Así que lo único que tendría que hacer aquí es, aparte del onClick, que al final no hemos implementado nada, le ponemos aquí el enabled y le decimos button enabled. Con esto ya automáticamente podremos, a ver que lo ejecute, podemos actualizar el estado del botón basado en los otros dos estados y todo funciona automáticamente sin necesidad de tener que andar sincronizando los estados de los distintos componentes. Todo funciona de forma muy natural y es muy difícil cometer errores con este tipo de código. Una parte que os comentaba antes ya para finalizar, que es que la UI no se actualiza automáticamente. Eso no es del todo cierto. Hay algunos literales que se pueden activar. Bueno, en la preview se ven, aquí no. Aquí creo que están activados automáticamente. Pero que podemos modificar, por ejemplo, algunos literales como son textos y cadenas y automáticamente veremos cómo se cambian en la UI. Si os fijáis, por ejemplo, este padding lo podemos ir cambiando aquí y vemos automáticamente cómo se actualiza en la UI. De momento son valores muy definidos, pero en el futuro habrá muchas más cosas. De hecho, la idea es que toda la UI se pueda actualizar de esta forma así automática. Y nada más, por resumir, esto es un poco lo que os quería contar sobre Jetpack Compose, sobre todo que tengáis una idea de
lo fácil que es empezar a crear interfaces utilizando Jetpack Compose, que los componentes son todos muy, muy naturales, que se escriben de forma muy sencilla. El único cambio de mentalidad es esto del estado, pero una vez que lo controláis, la verdad que es muy cómodo y ayuda mucho a que no haya conflictos entre los estados que tenemos por un lado, los que tenemos por otro. Podemos reutilizar estados para distintos componentes y todo eso hace que la interfaz sea muy, muy robusta y que además se actualiza automáticamente y no tengamos que estar nosotros pensando en actualizarlo. Así que el código al final se vuelve mucho más sencillo y además con toda la potencia que nos provee el utilizar Jetpack Compose con código de Kotlin en vez de con XML. Tenemos toda la potencia del lenguaje disponible para nosotros. Así que nada más. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción sobre Jetpack Compose y que os animéis mucho a utilizarlo. Y que si queréis seguir aprendiendo con Jetpack Compose, que le echéis un vistazo al recurso que os he comentado al principio, porque tengo mucho más contenido por allí. Genial, muchísimas gracias, Antonio. Ha estado muy, muy buena la charla. Es algo que esperaba realmente de tu opinión. Y pese a que ya le hemos estado viendo en videos y todo, ¿no? Pero tenerte acá es otra cosa realmente y es otra experiencia. Muchas gracias por la charla. Tenemos algunas preguntas que vamos a ir comentando, vamos a ir consultando contigo. Vamos a irnos turnando con Gus, porfa. Tenemos algunos comentarios. Excelente charla, genio. Antonio, muchas gracias, el mejor. Tenemos una pregunta, no tanto de Jetpack Compose, pero vamos a irnos turnando. ¿Mac o Windows? Pues yo ahora mismo estoy en Windows, pero me voy a cambiar a Mac. Llevo un par de años con Windows, pero no me termina de convencer mucho la experiencia. Venía de un Mac anteriormente y no he terminado de sentirme muy cómodo con Windows. Es como que todo funciona un poco peor, o esa sensación me da a mí, ¿no? Sí. Y además te limita sobre todo en el tema de Kotlin multiplatform, que me apetece indagar un poco más sobre temas de trabajar con Apple y compartir código entre iOS y Android. Y ahora mismo me es imposible con el Windows. Así que en un futuro cercano cambiaré a Mac. Genial. Buenísimo. Acá tenemos a Fran que nos dice, ¿por qué Kotlin con Jetpack Compose y no React Native o Flutter? A ver, al final depende un poco de si lo que queremos es una experiencia nativa o queremos algo multiplataforma. Cada tecnología tiene sus pros y sus contras. Yo con React Native he trabajado y salí un poco escaldado, así que no me atrevo a recomendarlo mucho. Pero sí que es verdad que Flutter es bastante sólido, es muy cómodo trabajar con él. A nivel de pintar interfaces, pues gracias a que se actualiza automáticamente es mucho mejor que la experiencia que ahora mismo con lo que tenemos con Jetpack Compose, que tenemos que andar recompilando todo el rato. Pero por otro lado, pues depende de si lo que queremos es un proyecto multiplataforma donde se comparta mucho código a cambio de perder un poco más de flexibilidad del lado de la parte nativa, o queremos desarrollar en nativo con la idea de que seguramente podremos reutilizar menos código, aunque ahí está Kotlin Multiplatform, que puede ser una herramienta interesante, pero teniendo control absoluto sobre la plataforma y no perdiendo un poco esa parte de ahí. Al final depende mucho del tipo de proyecto, depende también del presupuesto que tenga la empresa para esa aplicación y también de cómo esté configurado el equipo. Si es un equipo que ya tiene desarrolladores nativos de cada parte, pues al final, aunque tengan problemas en la parte de Flutter, pues siempre pueden implementar un plugin que haga lo que tengan que hacer en nativo y solucionarlo. Pero bueno, ya digo que en mi caso yo prefiero nativo a nivel personal, pero a nivel profesional pues puede haber proyectos sencillos en los que con Flutter se ahorre trabajo y también puede ser interesante planteárselo. Genial, es muy interesante y creo que es la lucha eterna, ¿no? Creo que siempre vamos a tener estas preguntas. Sí, Cada eso no vez que acabarán. tenemos esto es, ¿cuál es mejor? Flutter, React Native, así que al final tienes que ver, lo más importante creo que es el problema, ¿no? Tenemos una pregunta interesante acá, nos dice, me gusta el desarrollo móvil y el desarrollo web, ¿por cuál debería irme? Yo es que ahí no puedo ser objetivo. A mí me gusta mucho el desarrollo móvil y web he probado un poco y no me
no me ha terminado de convencer. También es verdad que lo probé hace muchos años y que la cosa ha cambiado un montón con todos los frameworks de desarrollo web que hay. Pero al final es un poco lo que te llame. Yo probaría un poco con cada tecnología y vería qué es lo que más te gusta. Pero yo no me puedo posicionar por una de las dos porque a mí me gusta mucho desarrollo móvil y no va a ser objetivo. Pero prueba lo que más te guste, a lo mejor de lo que más seas usuario en el día a día. Si utilizas mucho el móvil, pues te gustará más ver los resultados en móvil y quizá te motiva más a seguir aprendiendo por ese camino. Sin embargo, si lo tuyo es más estar en el ordenador y quieres tener aplicaciones que se ejecuten en un navegador, que no me sale la palabra, pues quizá puedes empezar por ahí. Al final es lo que te motive y lo que te anime a seguir avanzando, que todos sabemos que el desarrollo, sobre todo al principio, aprender a programar es duro y tiene que ser motivante para conseguir la energía que necesitas para seguir aprendiendo. Genial, muchas gracias. Buenísimo, Antonio. Acá tenemos una más y con eso creo que terminamos. Nos dice, ¿qué tan cierto crees que sea que en un futuro Kotlin más Jetpack Compose más Kotlin Mobile Multiplatform más Figma más GitHub Copilot puedan dejarnos sin trabajo a los desarrolladores móviles? Esa es la eterna pregunta también. Yo no sé cuántos años llevamos planteándonos que alguien va a sustituir a los programadores. Pues a la vista está que cada vez se necesitan más desarrolladores. Algún desarrollador tiene que implementar esas herramientas que nos van a quitar el trabajo. Así que no creo que eso vaya a pasar. Siempre tendremos nuevos retos en los que se necesiten haya nuevas necesidades y, por tanto, tendremos a lo mejor que transformar nuestro trabajo del día a día. Quizá no nos podemos dedicar a pintar interfaces en Android porque lo haga Figma solo. Lo veo lejos, ¿no? Pero puede pasar. Pero quizá hay que hacer otras cosas relacionadas con otros temas que todavía las máquinas no sean capaces de hacerlas por nosotros. Así que no creo que llegue ese punto. Vamos, no creo que nosotros lo veamos, por lo menos. Y sí, tienes toda la razón. Y aparte creo que es una herramienta más, digamos, para nosotros, ¿no? Más allá de verlo como una competencia, creo que es una herramienta más, un plus. Una última pregunta aquí, por favor, dice, para ya finalizar, ¿quién es el desarrollador que más admiras? Es buena pregunta, ¿no? No sé si tengo un nombre. Hombre, a mí me ha inspirado mucho Fernando Cejas, por ejemplo, que sé que ha inspirado a mucha gente en el tema de calidad de software, de código limpio, clean architecture y este tipo de temas. Y además, personalmente me llevo muy bien con él, así que por elegir a alguien le elegiría a él, pero la verdad que mucha gente me ha inspirado a lo largo de mi carrera y elegir una sola persona es difícil. Pero bueno, por decir a alguien le diré a él. Muchísimas gracias, Antonio. Eso ha sido todo por las preguntas. Para mí ha sido un placer tenerte acá y un placer más aún conocerte. Cualquier cosa, estamos a un mensajito de distancia. Esperamos tenerte en la próxima versión. Genial, muchas gracias a vosotros por invitarme. Quizá algo que quieras, quizá algo para terminar, Antonio, o cómo pueden encontrarte en tus redes sociales y algo más que quieras decir para finalizar. Nada, simplemente eso, los que quieran saber más sobre mí y lo que hago, que vayan a devexperto.com y ahí a través de los menús pueden acceder pues, a todas las partes gratuitas o de pago que tengo para seguir formándose y avanzando. Y os recomiendo especialmente por la charla de hoy el tema de Compose Expert, que tengo ahí un montón de contenido gratuito para empezar con Jetpack Compose y luego los que quieran seguir avanzando, pues una formación que estamos montando ahora súper top que ojalá podáis formar parte de ella. Muchas gracias. Perfecto, Antonio. Muchas gracias y realmente un honor haberte tenido en el Mobile Developers Conference. Nada, el placer Un abrazo. es mío. Un abrazo. Hasta Chao, luego. chao. Chao, Antonio. Chao, chao. Buenísimo, Faso, ya completamos con nuestra tercera presentación del día. Sí. Y pues ahora solo nos queda decirles que esperen nada más. Ya está listo el siguiente expositor, así que no se despeguen de la transmisión y pues continuamos con más del Mobile Developers Conference, ¿no? Paciencia y los esperamos. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.